Amigos, pues vamos a continuar con las preguntas, a ver cuáles son. Las siguientes son de Zacatecas, México. Buen día, Rodolfo. Una pregunta. Jesús creció como un humano normal hasta sus últimos años, o sea, fue ignorante de su función existencial cuando era niño y adolescente, y hasta su etapa adulta supo su misión, o él siempre supo lo que sabía y es. Él sabía que había algo diferente en él y que tenía algo importante que cumplir, pero no cobró plena conciencia de su verdadero ser, sino hasta 3 años antes de que lo crucificaran, porque 3 años antes de que lo crucificaran empezó su prédica, que más que prédica era una búsqueda. Alguien me decía en la calle. Yo sé que la respuesta es, yo creo que a partir de los 30 años se hizo consciente de su verdadero ser. Y más que yo lo creo, yo me doy cuenta de eso, porque ahí fue cuando empezó. Y ahora sí vamos al tema, no su prédica. Jesús no predicaba, sino buscaba a un incubado. Me decía alguien, es que yo sigo la doctrina de Jesús. Mientes y falseas. Jesús no dejó ninguna doctrina. ¿Cómo no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. No, esa es una frase, no una doctrina. Y Jesús no dejó ninguna doctrina. Prueba de ello es que nunca escribió nada. Jesús no predicaba, Jesús hablaba a ver si despertaba a aquel a quien él vino a buscar para llevar a cabo la incubación. Al mismo tiempo buscaba enrarecer el ambiente para merecer la crucifixión que posteriormente le permitiría sublimar su energía universal. Entonces, eso es lo que Jesús hacía. Hablaba así en público para enrarecer el ambiente, merecer la crucifixión y también para ver si despertaba a aquel en quien iba a incubar el entendimiento absoluto, para que éste regresara unos pocos miles de años después y lo trasladara hacia la humanidad. Dice un evangelio gnóstico, dice, aquellos que piensan que Jesús murió y después resucitó, se engañan, porque Jesús primero resucitó y después murió. Es decir, primero se dio cuenta quién él era y cobra vida, y después por este conocimiento entrega su propia vida en la cruz. Primero resucita y después muere. Y esa es mi respuesta. A ver, ¿cuál es la siguiente? La siguiente igual de Zacatecas, México. He leído muy poco la Biblia porque prefiero leer el Evangelio metacósmico. Bien haces. Pero me nace la duda de cómo sabían de la llegada de Jesús antes de su nacimiento. ¿Fue por astrología, astronomía? Sí se hablaba de la venida de Jesús desde antes de su nacimiento. Y no es ni por astrología ni por astronomía, sino por intuición cósmica. Es un suceso tan trascendente que se genera un previo aviso en la conciencia de la especie visitada, en este caso la humanidad, a través de las mentes más puras de ese entorno. Se tiene esa premonición como dentro de 1000 años llegará uno importante y va a ser el rey y va a cambiar todo. Y muchos dirán, ni cambió nada, ni fue el rey de nada, la humanidad sigue igual. Sí, porque no vino a llevar a cabo una acción por sí mismo, sino una incubación para que la acción sea llevada a cabo en este tiempo. Y su acción fue exitosa y la nuestra también lo va a hacer. Y entonces, esa es la razón. Muchas personas, y me han de estar viendo en este momento, antes de haber tenido contacto conmigo, han tenido un aviso premonitorio. Entonces, como la frecuencia cósmica se mueve a una velocidad muy superior a la de la luz, muy fácil puede rebasar la barrera del tiempo y darle avisos premonitorios a quienes accederán a este conocimiento, al nivel crístico de la conciencia. Del mismo modo, la venida de Jesús debió haber provocado en las mentes más capaces un aviso premonitorio, atribuido por ignorancia a la posición de los astros y a toda clase de supersticiones. Esa es mi respuesta.
Y la siguiente también de Zacatecas, México. ¿Existieron los Reyes Magos? Porque de ser así, ¿cómo es que la humanidad sabía de la llegada de Jesús? ¿O la humanidad no sabía nada de su llegada hasta que Él cumplió su misión en la tierra? También por otro lado, relativo a Jesús, hay quienes piensan que Jesús murió en la cruz, pero de hecho Jesús en gran medida nació en la cruz, porque si no hubiera sido sacrificado de ese modo, la gente de su tiempo no se hubiera escandalizado. Porque yo recuerdo que lo vi, era un hombre muy bondadoso, era un joven noble, sí, platicaba con los otros. Y ya después la historia fue creciendo como una pelota de nieve hasta que convirtió el agua en vino y todas esas historias. Pero si él no hubiera sido sacrificado así, no hubiera crecido el rumor en el pueblo de aquel modo. Y entonces no se hubiera sabido de él hasta estos tiempos, si no hubiera hecho ese sacrificio suicida. ¿Cuál era la pregunta, Piojito? Ya se me fue la onda. Sí, que si existieron los Reyes Magos. Sí, no, lo más posible es que después de verlo ahí crucificado inventaron toda la historia para atrás. La historia que se cuenta de Jesús se contó ya 3 veces antes. 12 discípulos, muertos, sacrificados, resucita al tercer día y todo eso ya se había dicho. De Horus y no me acuerdo antes de... Creo que el primero fue Horus, después otro y luego al último Jesús, pero es la misma historia. Nacido de una virgen, toda la onda, ¿no? Y entonces dice Jesús, pero ustedes, los hijos del conocimiento absoluto, tienen que ser astutos como serpientes y puros como palomas para escudriñar en el producto que la humanidad generó para explicar la venida de Jesús. Es decir, a Jesús no se le puede entender desde la perspectiva humana. Por eso haces bien en leer el Evangelio metacósmico y no la Biblia. Y esa es mi respuesta. La siguiente también de Zacatecas, México. Comentario. Tienes razón, el amor no es la salvación de la especie. Solo es una capa en la Matrix, es una trampa más que impide a la mente liberarse y entender la verdad del cosmos. El amor es un mecanismo de defensa que está arraigado en nuestra genética evolutiva y cerebral, que pasó a ser un sistema de vida que no es el correcto. Es como el capitalismo, es como creer que el dinero nos ayuda a vivir cuando en realidad nos está destruyendo. El amor es igual de falso que todo lo demás que cree el humano como cierto para evadirse de la responsabilidad de entender la verdad y su función existencial. Pues tuvo una utilidad el amor, ¿no? Y tiene una utilidad el amor. De hecho, el amor es una exigencia de la naturaleza para que ciertas especies se agruparan en familias y se hiciera ese vínculo, ¿no? Así es como nace esa necesidad. Por supervivencia, entonces se generan esos vínculos familiares y el amor y la capa límbica. Y además es una experiencia, es lo más agradable, ¿no? Que se puede vivir en este plano. No por eso lo mejor, pero sí lo más agradable, el enamoramiento químico. Y entonces se hace ese vínculo y tiene esa utilidad, pero al ser tan agradable se convierte en un objeto de enajenación mental. Es tanto como el que se inyecta heroína y es lo mejor que se siente, entonces ya no quiere estar más que inyectándose heroína. Lo mismo el amor, ya no quieres nada del amor y como se siente bien, entonces se convierte en un enajenado mental, el amor, sí, pero no. Además se parece a lo que se experimenta en los planos superiores, es lo más parecido que aquí podemos vivir y que se tenga relación con los planos superiores. Sí, pero no es la función existencial de la humanidad ni de ninguna inteligencia. Solo el entendimiento del mecanismo universal es guía de la conciencia, no solo de la humanidad, sino de las especies inteligentes en el cosmos, hacia la sublimación. Y ese es mi comentario relativo.
Y la siguiente, bueno, también es un comentario de Zacatecas, México. Yo ya me he respondido algunas preguntas con el hecho de que la alquimia me da el conocimiento adecuado para que mis dudas propias sean respondidas por mi reflexión, que está cimentada por entendimientos que nacen de la ciencia alquimia. Me supongo que cuando la alquimia está bien cimentada en alguien, incubada en su portador, éste deja de cuestionarse dudas propias y pasa a las dudas existenciales, las que la humanidad tiene. Cuando se entienda la alquimia, ¿uno puede responder a sí mismo dudas existenciales? No hay 86,000 cuestiones existenciales. Hay una sola interrogante existencial y es ¿para qué existo? Es vivir por vivir y la mente es un accidente del cosmos que no tiene utilidad cosmobiológica en el funcionamiento del universo, o hay una función y una razón para que la mente exista y esta mente se integre en un mecanismo, en un proceso universal. Es decir, la mente nada más es mía para yo pensar lo que yo quiera, o es una esencia que de hecho tiene un uso cosmobiológico. Esa es la pregunta. Se abrevia en ¿para qué existo? La única pregunta existencial, verdadera, real, es ¿para qué existo? Esa es la única pregunta. Entonces, mi revelación, entre muchas otras, es que el humano, por su capacidad para entender, única y exclusivamente por su capacidad para entender, es un instrumento primario de unificación interplanetaria. El humano se unifica con inteligencias de otros planetas por entendimiento, pero únicamente por el entendimiento del mecanismo universal. Y la unión de conciencia entre inteligencias de distintos planetas genera un organismo incorpóreo, un organismo superior que se desarrolla en el aparente vacío del espacio cósmico. Y este organismo superior es el encargado de llevar a cierta minoría de especies inteligentes desarrolladas en el cosmos hacia el tope de la evolución. Y todas las que no consiguen ese entrelazamiento interplanetario se autodestruyen después de un horrible proceso de autodestrucción. Entonces, la acción de esta entidad incorpórea, de esta frecuencia cósmica de conciencia universal, es llevar a esa minoría de especies inteligentes hasta el tope de la evolución para convertirnos en seres de luz y pasar a la siguiente fase universal. Esto que acabo de explicar nos impone no solo a los humanos, sino a toda especie inteligente desarrollada en el cosmos dos obligaciones. La primera es pasiva y consiste en entender perfectamente cómo funciona el universo. Y la segunda es activa y consiste en trasladar este conocimiento hacia todos los demás. Esa es la mera verdad. Todo el tiempo hay un proceso de selección. Esto no es para que mis dudas existenciales, porque yo mitigué mi ego y entonces me hice vegetariano y corro 15, todo eso es loco. La única razón cosmobiológica en virtud de la cual existe la inteligencia es para que ésta entienda el funcionamiento del universo y en consecuencia por este conocimiento dedique toda la energía de vida en trasladarlo hacia los demás. Así funciona. La siguiente también de Zacatecas, México. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Es más importante para un alquimista responder dudas de alquimistas de mayor grado o de responder la duda de cualquier humano que aún no entiende la alquimia? ¿O el alquimista más bien prefiere responderlas todas, tanto las dudas del alquimista o perceptor cósmico de mayor grado, que las dudas de un humano cotidiano no incubado aún? No hay grados. Hay dos niveles. O ignoras absolutamente todo o entiendes absolutamente todo. Es decir, o sabes qué es esto y sabes absolutamente todo, o no tienes ni idea qué es esto y no sabes absolutamente nada. Oye, yo tengo un doctorado, 6 maestrías, 4 carreras. No sabes nada. Albert Einstein dijo,
Lo más incomprensible del universo es que el universo es comprensible. Es decir, Albert Einstein entiende la naturaleza de la luz, de las galaxias, de los agujeros negros, pero no entiende qué lugar juega el entendimiento en el engranaje cósmico y universal. Entonces, no sabe nada, no sabe quién es, no sabe a qué vino, no sabe para qué existe. Sabe a qué velocidad corre la luz, sabe puras cosas que no se relacionan con tu existencia íntima. Entonces, la revelación más importante en la historia de la humanidad es la que les acabo de rendir antes de esta pregunta, y es la urgencia máxima. No es un orgullo saberlo, no, es algo que se tiene que saber públicamente y ser un conocimiento del dominio público para que la humanidad consiga apenas salvarse. No es envanecerse con el conocimiento, es tener la capacidad de trasladarlo hacia la humanidad, porque la humanidad se autodestruye. ¿Qué es importante? Yo creo que lo importante hoy en día, no se afanen en individuos porque no existen, son aparentes. Trabajen sobre la masa, no digan, ay, fíjate que se lo platiqué a Javier y tuvimos un debate. No sirve. Es en forma masiva hacia la especie. El que viva la experiencia de explicárselo a su primo no entendió nada. Tienes que ser en forma masiva hacia el entorno, y está facilísimo con la computadora, es lo más fácil. Tráiganlos a la fuente primigenia. Yo no contesto por mí mismo. Cualquier cosa que me sea preguntada o dicha, yo me voy a poder hacer a un lado mejor que mis incubados y voy a poder trasladar el conocimiento en forma pura. Por ahí he encontrado algunos que han explicado mejor que yo también. Bueno, pues háganlo con todo lo que tienen. Y vamos a ver cuál es la siguiente. Gracias.